Soy Natalie. Tengo 27 años y me casaré en unas semanas. Estoy sentada en la mesa de mi cocina, rodeada por un mar de invitaciones de boda. Mis ojos escanean los nombres, asegurándome de no haber olvidado a nadie importante. Pero hay un nombre que dejé deliberadamente fuera de la lista: mi madrastra. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo podría no invitar a mi madrastra a mi propia boda? Bueno, es una larga historia, y creo que ahora es un buen momento para contarla. Todo empezó cuando tenía 5 años. Mis padres se separaron y todo mi mundo se puso patas arriba. Me dijeron que viviría con ambos, cambiando de un lado a otro. En ese momento, pensé que era genial. Amaba a mis padres y no podía elegir entre ellos, así que de esta manera no tenía que hacerlo. Después del divorcio, las cosas no eran tan malas al principio. Cuando estaba con mi papá, hacíamos increíbles viajes por carretera. Él tenía su propio negocio, así que podía tomarse tiempo libre cuando fuera su turno de cuidarme. Nos subíamos a su coche y explorábamos diferentes ciudades. Recuerdo sentirme como una pequeña exploradora, descubriendo nuevos lugares con mi papá a mi lado. Cuando estaba con mi mamá, las cosas eran diferentes, pero igual de buenas. Pasábamos horas jugando con mis muñecas, inventando historias para cada una, y el olor a galletas recién horneadas a menudo llenaba la casa. Esos fueron tiempos felices. Me sentía amada y querida por mis padres, pero luego las cosas cambiaron. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 7 años. Recuerdo el día que me presentó a Sara, mi futura madrastra. Ella era bonita, con cabello largo y rubio, y una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Al principio, todo estaba bien. Sara fue amable conmigo y parecía preocuparse genuinamente. Me ayudaba con la tarea cuando estaba en casa de papá e incluso me enseñó a trenzarme el cabello. Pero con el tiempo, algo cambió. Sara quería tener sus propios hijos, pero no podía quedar embarazada. En ese momento, no lo entendía, pero ahora, mirando hacia atrás, puedo ver cómo la afectó. La actitud de Sara hacia mí dio un giro completo de 180 grados. Donde antes había sido amable y acogedora, ahora parecía resentir mi existencia. Era como si me odiara por haber nacido, cuando ella no podía tener hijos propios. No lo entendía en ese entonces. Solo era un niño preguntándome qué había hecho mal para que, de repente, no le agradara tanto a mi madrastra. Con el paso del tiempo, la actitud de Sara hacia mí solo empeoró. Era como si hubiera decidido que, si ella no podía tener hijos propios, viviría solo para ella misma, y en esa vida no había lugar para mí. Empecé a notar cambios cuando regresaba de la casa de mi mamá. Sara estaba bronceada y relajada, llena de historias sobre los viajes que habían hecho mientras yo no estaba. Un día no pude aguantar más y le dije a mi papá: ¿por qué ya no hacemos viajes como antes? Se veía incómodo, mirando a Sara antes de responder. Bueno, cariño, las cosas son diferentes ahora. También tenemos que considerar el horario de Sara. Sara interrumpió con una voz aguda: Natalie, ya eres lo suficientemente mayor para entender que los adultos necesitan su propio tiempo. No seas egoísta. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Egoísta? Por querer pasar tiempo con mi propio papá. Pero así fue. No solo los viajes cambiaron. Todo cambió cuando estaba en casa de mi papá. Sara tenía nuevas reglas para mí, y todas parecían diseñadas para mantenerme fuera de la vista y fuera de la mente. Natalie, decía con su voz llena de falsa dulzura, ¿por qué no vas a jugar a tu habitación? Los adultos están hablando. Al principio traté de discutir, pero quiero estar aquí contigo y papá. Los ojos de Sara se entrecerraban. Tu padre y yo necesitamos un poco de paz y tranquilidad. ¿Es mucho pedir? Así que me retiraba a mi habitación, sintiéndome más como una prisionera que como una hija en la casa de mi propio padre. La lista de prohibiciones se hacía más larga cada día. No hagas ruido, no hables en voz alta, no juegues juegos activos, no te rías demasiado fuerte. Era como vivir en una biblioteca, pero peor. Una tarde, estaba en la sala riéndome de un programa de televisión divertido. Sara irrumpió, con la cara roja de ira. ¿Qué te dije sobre estar callada?, espetó, pero solo me estaba riendo, le respondí. Ella me interrumpió: no me importa de qué te reías. En esta casa, sigues mis reglas, ¿entiendes? Asentí, luchando por contener las lágrimas. Sí, Sara. Bien, dijo, dándose la vuelta para irse. Ahora ve a tu habitación y quédate ahí hasta la cena. Papá parecía ajeno a todo, o tal vez simplemente no quería verlo. Cada vez que intentaba hablar con él sobre cómo me trataba Sara, lo ignoraba. Solo se está ajustando. Natalie, decía, dale tiempo. Pero el tiempo no mejoró las cosas, solo hizo que Sara fuera más audaz. No le agradaba.
Criticaba todo lo que hacía, desde cómo me vestía hasta cómo comía. Honestamente, Natalie, ¿no puedes sentarte derecha y masticar con la boca cerrada? Es como si te hubieran criado en un granero. Quería gritarle, decirle que solo era una niña y que estaba haciendo lo mejor que podía, pero sabía que no haría ninguna diferencia. A los ojos de Sara, mi mera existencia era una ofensa. Así que aprendí a hacerme pequeña, a estar callada y a mantenerme fuera del camino. Me convertí en un fantasma en la casa de mi padre, andando de puntillas, con miedo de hacer un sonido o llamar la atención. Cada 2 semanas, cuando era hora de regresar con mi mamá, sentía que podía respirar de nuevo, pero el miedo de volver a la casa de papá, a las frías miradas y duras palabras de Sara, siempre se cernía sobre mí. Logré mantener mis emociones reprimidas durante años, pero cuando cumplí 12 años, ya no pude soportarlo más. Un día, después de un encuentro particularmente desagradable con Sara, me derrumbé y le conté todo a mamá. Mamá escuchaba, y su rostro se oscurecía con cada palabra. Cuando terminé, explotó, gritándome y haciéndome saltar. ¿Cómo se atreve a tratar a mi hija así? Antes de que pudiera detenerla, ya estaba hablando por teléfono con papá. Nunca la había escuchado tan enojada. Escúchame, cobarde excusa de padre, gruñó en el teléfono. Si no controlas a tu esposa, te juro que te llevaré a la corte y me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Natalie. Me sentí mal, esto no era lo que quería, solo quería que las cosas mejoraran. Pero todo empeoró. Unos días después, cuando regresé a la casa de papá, me sentó para una conversación seria. Natalie, empezó con su voz severa, tenemos que hablar sobre tu comportamiento. Sara no ha sido más que buena contigo, está haciendo todo lo posible por ser una buena madrastra. Y todo lo que haces es quejarte. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero papá, intenté decir, pero él me interrumpió. Ya es suficiente. Espetó, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Tu madre está amenazando con quitarme mis derechos de visita. ¿Eso quieres? ¿No volver a verme nunca más? Las lágrimas brotaron de mis ojos. No, por supuesto que no, respondí. La voz de papá se suavizó un poco. Entonces tienes que detener esto. Natalie, no más quejas sobre Sara. Ella solo quiere lo mejor para ti. Si sigues así, terminarás destrozando a esta familia. ¿Qué es lo que quieres? Negué con la cabeza, incapaz de hablar a través de mis lágrimas. Mientras él salía de la habitación, sentí como si mi mundo se hubiera hecho añicos. No solo papá no me había creído, sino que también me había hecho sentir que todo era mi culpa, pero yo no era el problema. A partir de ese día, dejé de quejarme, decidí ser la hijastra perfecta. Hacer todo lo que Sara quería para no perder a mi papá. Me convertí en una sombra en la casa, callada y obediente. No tenía nada que decir, pero al menos aún podía ver a mi padre, aunque cada día que pasaba él se sentía más como un extraño. La vida en la casa de mamá era una historia diferente. Unos años después del divorcio de papá, mamá conoció a Robert. Era amable, divertido y tenía una hija, Lily, que era 1 año menor que yo. Con el tiempo, me encariñé con ambos. Robert nunca intentó reemplazar a mi papá, pero siempre estuvo ahí para mí, me ayudaba con la tarea, escuchaba mis problemas e incluso me enseñó a andar en bicicleta, algo que papá siempre había estado demasiado ocupado para hacer. Lily se convirtió en la hermana que nunca supe que quería. Nos quedábamos despiertas hasta tarde riendo y compartiendo secretos. Ella nunca me hizo sentir como una extraña. A medida que crecía, el contraste entre mis 2 hogares se volvió más marcado. En casa de papá, era un fantasma, intentando no alterar el delicado equilibrio. En casa de mamá, era ruidosa, divertida y amada. Cuando entré en mi adolescencia, mis necesidades crecieron, como las de cualquier chico de mi edad. Quería los últimos dispositivos, un teléfono inteligente cool, una computadora portátil decente para las tareas escolares. Papá, para su crédito, parecía entender esto. Siempre había sido generoso y, al principio, no dudó en comprarme lo que necesitaba. Recuerdo el día que me entregó mi primer teléfono inteligente, pero mi alegría duró poco. El ceño fruncido de desaprobación de Sara lo dijo todo. Más tarde esa noche, los escuché discutir. La estás malcriando, Tom. Siseo Sara. ¿Tienes idea de cuánto costó ese teléfono? Lo necesita para la escuela. Se defendió papá. Sara se burló. Por favor. Lo necesita para publicar selfies y perder el tiempo en las redes sociales. Estás tirando dinero. A partir de ese día, Sara se nombró a sí misma como la tutora financiera de la familia y le dijo a papá que lo ayudaría a ahorrar dinero en mis gastos. Lo que eso realmente significaba era que ella tomaría el control de todo lo que yo recibía.
la próxima vez que necesite ropa nueva. Sara insistió en encargarse ella misma. Lo que siguió fue un desfile de ropa y zapatos de segunda mano, todos comprados en sitios web de descuentos o en ventas de liquidación. No me malinterpretes. No estoy en contra de las cosas de segunda mano, pero Sara lo llevó al extremo. La mayoría de las veces, la ropa no me quedaba bien. No estaba de moda o simplemente era incómoda, pero no me atrevía a quejarme. Todavía recordaba la advertencia de papá sobre destrozar a la familia. La ironía de todo esto es que mientras me obligaban a usar prendas usadas, Sara nunca escatimó en su armario. Era como una revista de moda que cobró vida, zapatos de diseñador, bolsos de marca y ropa de las últimas colecciones. Pasaba horas preparándose frente al espejo, ajustando sus trajes perfectamente coordinados. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando me gradué de la secundaria. Papá me había prometido un auto, nada especial, solo algo que me ayudara. Estaba en la luna. Finalmente sentía que era una señal de que todavía le importaba, que me veía como algo más que un simple inconveniente en su nueva vida. Pero Sara, la verdadera deformación, no podía permitir que eso sucediera. La noche anterior a la que se suponía que íbamos a comprar el auto, se desató el infierno. ¿Un auto?, gritó Sara. ¿Estás loco, Tom? No podemos permitirnos eso. Además, necesito un auto nuevo. El mío tiene casi 3 años. Escuché desde mi habitación, con el corazón hundido. Sabía cómo iba a terminar esto. Efectivamente, a la mañana siguiente, papá vino a verme con esa expresión en el rostro que decía que estaba a punto de decepcionarme otra vez. Natalie, cariño, comenzó papá, sin mirarme a los ojos por lo del auto. Le ahorré el problema. Está bien, papá, entiendo que no podemos. No me lo permití, y él parecía aliviado de no tener que decirlo él mismo, pero me dijo, oye, te prometo que pagaré cualquier universidad a la que quieras ir y tu alojamiento también. ¿Cómo suena? Forcé una sonrisa. Suena genial, papá, gracias. Cuando salió de mi habitación, escuché la voz de Sara desde abajo, querido Tom, ¿cuándo vamos a ver ese nuevo Jeep que quería? Me senté en mi habitación, rodeada de ropa que no me quedaba bien, agarrando mi teléfono obsoleto, soñando con un auto que nunca tendría, y me di cuenta de algo. Las cosas materiales no eran lo que más dolía, era lo que representaban. Cada camisa de segunda mano, cada solicitud rechazada, cada promesa incumplida era solo otra forma de decir, no vales la pena, Natalie. Cuando llegó el momento de elegir una universidad, puse mi corazón en investigar las mejores opciones. Finalmente, encontré una que parecía perfecta, un gran programa, un hermoso campus y no muy lejos de casa. Me sentí eufórica cuando me aceptaron, pero tan pronto como Sara vio las tasas de matrícula, se desató el infierno. ¿Estás bromeando?, chilló Sara, su cara poniéndose roja. Esto es un robo. Papá trató de calmarla. Ahora, Sara, le prometimos a Natalie. No me importa lo que prometimos, interrumpió Sara, prácticamente echando espuma por la boca. No vamos a pagar tanto por ella. Una fiesta durante 4 años. Se fue furiosa y regresó con un puñado de folletos. Aquí, se los dio a papá. Estas universidades son mucho más razonables y están más lejos. Le enseñará algo de independencia. Mis sueños fueron aplastados nuevamente. Terminé en la elección de Sara. La universidad es más barata. Sí, pero también está lejos de todo y de todos los que conocía. Mamá y Robert se emocionaron cuando se enteraron de que iba a la universidad. No sabían sobre el drama detrás de escena y no tuve el corazón para decirles por qué era una carga para mí. A pesar de todo, me dediqué a mis estudios y estaba decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad, incluso si no era exactamente lo que esperaba. Había vuelto a casa de vacaciones, dividiendo mi tiempo entre la acogedora casa de mamá y la de papá. Fue durante uno de estos descansos que finalmente todo llegó a un punto crítico. Sara estaba celebrando una fiesta de cumpleaños y, para mi sorpresa, papá me llamó y me pidió que fuera. Sara estaría encantada de verte, dijo, aunque podía escuchar la incertidumbre en su voz. Era escéptica, pero una pequeña parte de mí esperaba que tal vez las cosas estaban cambiando. Así que estuve de acuerdo. Incluso le compré un regalo a Sara, una linda bufanda que había ahorrado con mi trabajo de medio tiempo en la universidad. Cuando llegué a la casa, la fiesta estaba en pleno apogeo. Respiré hondo y me acerqué a Sara, regalo en mano. Feliz cumpleaños, Sara, dije, forzando una sonrisa. Espero que te guste. Nunca pude terminar la frase. La cara de Sara se contorsionó por la rabia. ¿Qué haces aquí?, siseó, lo suficientemente fuerte como para que los invitados cercanos me escucharan. Tartamudeé, confundida, pero papá dijo que querías que saliera.
Ella gritó, no eres bienvenida aquí. ¿Cómo te atreves a aparecer y arruinar mi fiesta? Me quedé allí, congelada en shock. La habitación se había quedado en silencio, todos los ojos puestos en nosotros. Sara me arrebató el regalo de las manos y, sin siquiera mirarlo, lo arrojó a un bote de basura cercano. No quiero nada de ti. No eres digna de estar aquí entre mis amigos. Vete ahora. Las lágrimas me picaron en los ojos mientras me giraba y huía. Corrí hacia mi antigua habitación, agarrando las pocas pertenencias que había dejado allí a lo largo de los años. Cuando llegué a la puerta principal, escuché la risa de Sara flotando desde la sala, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera humillado públicamente y tirado un regalo sincero. Cerré la puerta detrás de mí y me alejé de esa casa. Me prometí que sería la última vez que iría allí. Fui directamente a casa de mamá, donde me derrumbé y finalmente le conté todo, todos los años de maltrato, manipulación y promesas incumplidas. Mamá estaba furiosa, pero más que eso, estaba desconsolada por mí. Oh, cariño, dijo, abrazándome cerca. No tenía idea. Lamento mucho que hayas pasado por todo eso sola. Mientras lloraba en los brazos de mi madre, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Estaba triste por la relación con mi padre, que probablemente nunca tendría, pero al mismo tiempo, aliviada de finalmente estar libre de la presencia tóxica de Sara. Al día siguiente del desastre del cumpleaños de Sara, mi teléfono sonó. Era papá. Casi no contesto, pero una parte de mí aún esperaba que se disculpara porque finalmente vería la verdad. Natalie, dijo con voz severa, ¿por qué dejaste la fiesta de Sara tan abruptamente? Ella estaba bastante molesta. Mi sangre hirvió. Eso no fue lo que pasó. Ella me gritó delante de todos. Tiré mi regalo a la basura, respondí. Hubo una pausa y luego la voz de papá se volvió fría y enojada. No puedo creer que inventes semejantes mentiras sobre Sara. ¿Por qué intentas denigrar a mi esposa? Llámame cuando estés lista para disculparte con Sara. La línea se cortó. Me quedé mirando mi teléfono mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Ese fue el momento en que me di cuenta de que realmente había perdido a mi padre. Los siguientes años fueron borrosos. Me lancé a mis estudios. Me gradué de la universidad con honores y conseguí un trabajo decente. Vi a papá un puñado de veces, siempre en terreno neutral, un café, un parque, nunca en su casa. Aproximadamente un año después de graduarme, conocí a Jason en el trabajo. Él era unos años mayor, amable, gracioso y, lo más importante, él me vio realmente. No me vio como un inconveniente o una carga, sino como una persona digna de amor y respeto. 4 años pasaron volando. Jason y yo nos mudamos juntos. Adoptamos un gato llamado Muffin y construimos una vida llena de amor y risas. Luego, un martes por la noche, mientras estábamos lavando los platos después de la cena, Jason se volvió hacia mí y me propuso matrimonio. Acepté emocionada, pero, a medida que la emoción inicial se asentaba, comenzó la realidad de la planificación de la boda. Esto me llevó de regreso al lugar donde empezó esta historia. Estaba rodeada de invitaciones de boda, lidiando con la pregunta de si invitar a Sara. Al final, decidí enviarle una invitación solo a papá. No me atrevía a incluir a Sara, no después de todo lo que había pasado. Mientras sellaba el sobre, sentí una mezcla de tristeza y resolución. Estaba comenzando un nuevo capítulo en mi vida y quería estar libre de las sombras del pasado. Una semana después de enviar las invitaciones, sonó mi teléfono. Era papá. Respondí esperando la habitual charla incómoda, pero en su lugar, me llenó el oído de furia. ¿Cómo te atreves?, gritó sin siquiera saludarme. Hola, ¿cómo pudiste faltarle el respeto a Sara de esta manera? Me invitaste a tu boda, pero no a ella, después de todo lo que ha hecho por ti. No pude evitarlo. Me reí con una risa corta y amarga que pareció sorprender a papá. ¿Todo lo que ha hecho por mí?, repetí, con mi voz llena de sarcasmo. Papá, ¿te estás escuchando ahora mismo? Ella te crió durante años, respondió él. Ella puso tanto amor y cuidado en ti. Interrumpí, mi calma se rompió finalmente. ¿Cuándo alguna vez me mostró amor o cuidado? ¿Cuándo me hizo usar ropa de segunda mano mientras ella compraba trajes de diseñador? ¿O cuándo te convenció de que no me compraras un auto para la universidad? Oh, sé que debió ser cuando tiró mi regalo de cumpleaños a la basura y me echó de su fiesta. Hubo silencio al otro lado de la línea y luego, en voz más baja, papá dijo: Natalie, estoy seguro de que estás exagerando. Sara no haría eso. Papá, no me trataría así durante años. No me haría sentir no bienvenida en mi propia casa. Ella priorizaba consistentemente sus propios deseos sobre mis necesidades. ¿Por qué la dejaste hacer todo eso? Mi voz temblaba ahora.
Años de dolor reprimido y rabia acumulada. Nunca me defendiste, papá, ni una sola vez. Siempre tomaste su lado. Siempre creíste en ella antes que en mí. ¿Tienes idea de lo que se siente saber que tu propio padre siempre elegiría a su esposa antes que a ti? El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas hasta que papá finalmente habló. Su voz era diferente, más pequeña. Natalie, no tenía idea de qué. Nunca quise. Oh Dios, ¿qué he hecho? Escuché un sollozo ahogado de su parte y, a pesar de todo, mi corazón se apretó. Lo siento mucho, calabaza, continuó, con la voz espesa por las lágrimas. He sido un padre terrible. Puse a Sara primero. Ignoré tus sentimientos. Fallé. ¿Podrás perdonarme algún día? Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Esto era todo lo que había querido escuchar durante años. Pero ahora que había llegado el momento, no sabía cómo reaccionar. Dudé, dividida entre la esperanza y la precaución. Lo pensaré, papá. Eso es todo lo que puedo prometer ahora. Terminamos la llamada poco después, ambos emocionalmente agotados. Durante las siguientes semanas, papá hizo un gran esfuerzo. Llamó regularmente, preguntó sobre los planes de la boda, e incluso se ofreció a ayudar con los costos. Lentamente, con cautela, me permití creer que tal vez las cosas podrían cambiar. Entonces, el día antes de la boda, mi teléfono volvió a sonar. Era papá y mi estómago se hundió al escuchar su voz. Natalie, dijo con fuerza, Sara tuvo un ataque al corazón. Esto es tu culpa. Si no la hubieras excluido, si no la hubieras estresado así, no puedo creer que le hicieras esto. No estaré en tu celebración. Espero que estés feliz. La línea se cortó y me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo el progreso, toda la esperanza que me había permitido sentir, desapareció en un instante, mientras lloraba en los brazos de mi prometido. No pude evitar pensar que así terminaría mi relación con mi padre, en la víspera de lo que debería ser el día más feliz de mi vida. La mañana en que me desperté estaba llena de emociones, entusiasmo por el día que tenía por delante, pero también una tristeza persistente por la ausencia de papá. Mientras tomaba un sorbo de mi café, traté de centrarme en lo positivo, pero entonces mi teléfono vibró. Era una notificación de la página de redes sociales de Sara. La curiosidad se apoderó de mí y hice clic en ella. Lo que vi hizo que me hirviera la sangre. Allí estaba Sara, luciendo perfectamente saludable, publicando actualizaciones dramáticas sobre lo herida que estaba. Qué desagradecida fui, como ella se estaba recuperando de un terrible shock, pero en sus fotos sonreía, luciendo tan tranquila como siempre. Mientras revisaba las publicaciones, sonó mi teléfono. Era Carol, una de las viejas amigas de Sara del vecindario. Natalie, soy Carol. Mira, no debería llamarte, pero necesitas saber algo. Sara fingió el ataque al corazón. La escuché alardear de ello ante algunos amigos. Lo hizo para asegurarse de que tu papá no viniera a tu boda. Lo siento mucho, cariño. Le agradecí a Carol y colgué. Mi mente se tambaleaba. Una parte de mí quería llamar a papá de inmediato para exponer las mentiras de Sara, pero luego me detuve. ¿Cuál sería el punto? Él había hecho su elección una y otra vez. Había elegido a Sara antes que a mí. Creía que sus mentiras la habían permitido maltratarme durante años. Este fue solo el último clavo en el ataúd mientras me preparaba para la boda, rodeada de mi mamá, mi hermanastra Lily y mis damas de honor. Saqué de mi mente los pensamientos sobre papá y Sara. Este era mi día y me negué a dejar que lo arruinaran. Pero todavía había un problema. ¿Quién me acompañará hasta el altar? Pregunté en voz baja. Mamá y Lily intercambiaron miradas. Y luego mamá habló. Cariño, Robert, sería un honor hacerlo si tú quieres que él te acompañe. Sentí un nudo en la garganta. Robert, mi padrastro, que había sido más un padre para mí en muchos sentidos que mi propio padre, siempre me había apoyado. Siempre me hizo sentir bienvenida y realmente amada. Robert sonrió cálidamente. Nada me haría sentir más orgulloso, Natalie, pero solo si eso es lo que quieres. En ese momento, me di cuenta de que algo importante, la familia no se trata solo de sangre, sino de amor, apoyo y estar ahí el uno para el otro. Robert había sido eso para mí constantemente durante años. Me encantaría que Robert... Gracias, dije dándole un abrazo. La boda fue hermosa mientras Robert me acompañaba por el pasillo. Vi a Jason esperándome, su rostro se iluminó con amor. Vi a mi mamá, a Lily y a todos nuestros amigos y familiares sonriendo, llorando lágrimas de felicidad. En ese momento, supe que tenía toda la familia que necesitaba aquí.
unos días después de la boda, mientras Jason y yo nos preparábamos para irnos a nuestra luna de miel. Decidí publicar algunas fotos de la boda en línea. Casi de inmediato apareció un comentario desagradable debajo de una de las fotos. Mira el comentario de Sara, decía, ser acompañada por un extraño mientras su propio padre ni siquiera fue invitado. Vergonzosa, me quedé mirando el comentario. Una ira familiar burbujeaba dentro de mí, pero luego sentí la mano de Jason en mi hombro. ¿Estás bien, Nat?, preguntó con preocupación en sus ojos. Miré a mi esposo y luego volví al teléfono. De repente, las palabras de Sara parecieron pequeñas, mezquinas y sin ninguna importancia. ¿Sabes qué? Estoy bien, dije, sorprendiéndome de lo mucho que lo decía en serio. De hecho, estoy mejor que bien. Sin pensarlo 2 veces, bloqueé la cuenta de Sara y, después de un momento de vacilación, también bloqueé la de papá. Era hora de cerrar ese capítulo de mi vida para siempre.